Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos comunidad hispana en Canadá. Soy Paula Pinzón y estas son las noticias más importantes de este martes 21 de octubre del 2025. El gobierno de Ontario limita el acceso de médicos extranjeros al sistema de salud provincial, pese a la grave escasez de personal médico. En un contexto donde Ontario enfrenta una de las peores crisis de escasez de médicos en su historia, con más de 2.5 millones de residentes sin médico de familia, el gobierno provincial introdujo el 8 de octubre de este año una medida que limita drásticamente el acceso de graduados médicos internacionales a las residencias médicas. Esta política, que exige al menos 2 años de secundaria en Ontario para participar en la primera ronda de asignaciones, no solo excluye a la mayoría de los inmigrantes calificados, sino que amenaza con agravar la falta de personal en un sistema ya colapsado. La nueva regla, aplicada a través del Servicio Canadiense de Asignación de Residencias Médicas, restringe la elegibilidad para las plazas de residencias designadas para graduados médicos internacionales. Antes, estos podían competir en la primera ronda, pero ahora solo lo harán quienes hayan cursado al menos 2 años de secundaria en Ontario. El gobierno de Doug Ford argumenta que la medida busca apoyar a residentes con vínculos comprobados con la provincia, pero la Asociación Médica de Ontario la califica como discriminatoria y miope. Según sus estimaciones, los solicitantes elegibles se reducirán de más de 1,200 a solo 170, lo que podría dejar decenas de plazas vacantes, especialmente en medicina familiar. Ontario, con 15 millones de habitantes, necesita al menos 2.500 médicos de atención primaria adicionales para cubrir la demanda actual. Sin embargo, el envejecimiento de la población y las jubilaciones masivas agravan la situación. Actualmente, 2.5 millones de personas no tienen médico de familia. En zonas rurales del norte, la mitad de los médicos son graduados internacionales. Si estos dejan de llegar, comunidades enteras podrían quedarse sin atención médica. A nivel nacional, Canadá tiene solo 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes, por debajo del promedio de la OCDE, que es de 3.5. El proceso para que un médico formado en el extranjero pueda ejercer en Ontario es largo y costoso. Requiere aprobar exámenes nacionales, cumplir con estándares provinciales y, en muchos casos, pasar por programas de evaluación práctica que Ontario eliminó en 2018. Además, la nueva regla provincial contradice los esfuerzos federales por atraer talento médico a través de programas de inmigración calificada. Algunos expertos incluso argumentan que la medida podría violar principios de equidad de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Los tiempos de espera son una de las consecuencias más visibles. En 2023, el tiempo medio desde la referencia del médico general hasta el tratamiento fue de casi 24 semanas. Las cirugías ortopédicas superan las 57 semanas de espera y conseguir un médico de familia puede tardar hasta 6 meses en zonas rurales. Estos retrasos tienen consecuencias graves: diagnósticos tardíos, saturación en emergencias y estrés generalizado entre los pacientes. La medida ha generado una ola de críticas en redes sociales y entre asociaciones médicas. Muchos la consideran un golpe a los inmigrantes calificados y una política incoherente en medio de la crisis. En regiones rurales, organizaciones comunitarias denuncian que dependen de médicos internacionales para sostener sus servicios de salud. Si no se corrige el rumbo, la escasez podría llevar a una crisis sanitaria aún más profunda. Expertos recomiendan reactivar programas de integración rápida, simplificar la burocracia y aumentar la financiación para la atención primaria. En resumen, mientras Ontario clama por más médicos, la nueva restricción parece cerrar las puertas a médicos extranjeros, quienes están listos para servir, y mientras tanto, millones de personas seguirán atrapadas en un sistema de salud saturado. Canadá suaviza su guerra comercial con Estados Unidos y China al eliminar varios aranceles impuestos. El gobierno busca reducir tensiones y estabilizar precios de metales y productos industriales. El 20 de octubre, el gobierno federal eliminó temporalmente tarifas retaliatorias al acero y aluminio importado,
buscando aliviar a empresas nacionales golpeadas por el alza en materiales y tensiones bilaterales. La medida, efectiva hasta el 15 de abril de 2026, permitirá importar ciertos tipos de acero y aluminio no producidos en Canadá. El ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, explicó que la decisión ayudará a proyectos de vivienda y manufactura avanzada, sectores donde, según la Cámara de la Construcción, el 40% de los trabajadores son inmigrantes, muchos de ellos hispanos. Sin embargo, el alivio llega mientras crecen las presiones en otros frentes. Desde el 14 de octubre, Estados Unidos elevó al 45% los aranceles a la madera canadiense, un golpe directo para Columbia Británica y Quebec. El premier David Eby calificó la situación como una emergencia nacional, advirtiendo que las tarifas estadounidenses son ahora más altas que las aplicadas a Rusia. En las praderas, China mantiene tarifas del 100% a la canola canadiense, un producto esencial para Manitoba y Saskatchewan, reduciendo las exportaciones en más del 70%. El embajador chino señaló que Pekín reconsideraría esas sanciones si Ottawa retira sus aranceles a los vehículos eléctricos chinos, lo que ha reavivado tensiones diplomáticas. Durante una visita a Washington, el primer ministro Mark Carney aseguró haber logrado un acuerdo de mentes con Donald Trump en temas de acero y energía, con la meta de firmar un pacto durante la cumbre de la PEC, pero la oposición conservadora, encabezada por Pierre Poilievre, lo acusa de bailar con las respuestas y no proteger los empleos canadienses. Su Plan Canadá Primero propone retaliaciones selectivas, recortes fiscales y más independencia industrial. En suma, Canadá intenta equilibrar la diplomacia y la economía en una guerra comercial que amenaza más de 200.000 empleos en manufactura, agricultura y el sector forestal. Este alivio temporal puede abrir oportunidades en construcción y exportaciones, aunque la incertidumbre persiste. El gobierno federal anunció la creación de una nueva agencia federal para combatir fraudes y lavado de dinero, tras múltiples escándalos financieros vinculados a inversiones inmobiliarias y criptomonedas. El gobierno federal anunció la creación de una agencia de crímenes financieros de Canadá, una entidad nacional especializada en combatir fraudes en línea, lavado de dinero y estafas sofisticadas, como parte de la nueva Estrategia Nacional Antifraude, incluida en el presupuesto 2025. El anuncio fue hecho el 20 de octubre por el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, junto a los ministros Gary Anandasangari, de Seguridad Pública, Wayne Long, de la Agencia de Ingresos de Canadá, y Stephanie McLean, responsable de adultos mayores. Champagne explicó que la agencia unirá el trabajo de la Policía Montada, FinTrack, la Unidad de Inteligencia Financiera, el OSFI y el Centro Canadiense Antifraude, para crear un cuerpo élite capaz de investigar delitos complejos ligados al crimen organizado internacional. La agencia entrará en funcionamiento en la primera mitad de 2026, tras aprobar la legislación en primavera, y buscará recuperar fondos robados, proteger a los canadienses de estafas digitales y fortalecer la cooperación con bancos y plataformas tecnológicas. El plan también introduce reformas a la ley de bancos, exigiendo consentimiento explícito para transferencias electrónicas y límites automáticos en montos sospechosos. Además, se implementará un código de conducta contra el abuso financiero, especialmente dirigido a proteger a adultos mayores y recién llegados frente a fraudes familiares o de confianza. Según el gobierno, los fraudes en línea causan pérdidas globales de $500.000 millones al año, y en Canadá los reportes crecieron un 30% en 2024, con pérdidas estimadas en $3.000 millones. La estrategia incluye $1.800 millones en 4 años para fortalecer la Policía Federal y reclutar 150 nuevos oficiales especializados en fraudes financieros, además de pagar $1.000 semanales a cadetes en formación. Mientras tanto, el líder conservador Pierre Poilievre criticó la medida por llegar demasiado tarde y pidió recortes fiscales, aunque Champagne aseguró que el plan unirá al gobierno entero para atraer el mejor talento. En política, el líder conservador Pierre Poilievre envió una carta al primer ministro Mark Carney exigiendo recortes fiscales y un déficit federal inferior a $42.000 millones en el próximo presupuesto. El líder conservador Pierre Poilievre exigió en una carta dirigida al primer ministro Mark Carney que reduzca los impuestos y mantenga el déficit federal por debajo de los $42.000 millones en el próximo presupuesto. El director parlamentario interino de presupuesto, Jason Jacks, predijo el mes pasado que el déficit ascenderá a casi $70.000 millones para este año fiscal. Así que la petición de Poilievre de mantener el déficit por debajo de $42.000 millones es
es casi seguro que no será posible. En la carta al primer ministro, el conservador afirmó que Canadá se ha convertido en un país de cuentas bancarias, neveras y estómagos vacíos, y dijo que animaba a los liberales a copiar las ideas de los conservadores. Siéntanse libres de copiar nuestras ideas, con hechos, no solo con palabras. Poilievre afirmó que los conservadores quieren ver recortes en los impuestos sobre la renta, las ganancias de capital, el fin del impuesto al carbono industrial y los impuestos a la construcción de viviendas. Han mantenido casi todas las políticas económicas de Justin Trudeau, escribió Poilievre en la carta fechada el lunes. Ahora repiten sus promesas, afirman que los grandes déficits son inversiones. Esa es exactamente la alquimia que Trudeau prometió, que los déficits impulsarían la inversión y el crecimiento. Mientras tanto, el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, presentará el presupuesto federal el 4 de noviembre. Al gobierno liberal, en minoría, le faltan 3 votos para poder aprobar leyes por sí solo, y por lo tanto necesitará el apoyo o la abstención de los miembros de otros partidos en su primer presupuesto. El presupuesto es un asunto de confianza, lo que significa que en una mala gestión, el gobierno de Carney podría caer si pierde la votación, lo que podría desencadenar elecciones generales. En temas económicos, la inflación en Canadá aumentó al 2.4% en septiembre, impulsada principalmente por el alza en los precios de alimentos y gasolina. El Departamento de Estadísticas de Canadá informó este 21 de octubre que la tasa anual de inflación subió al 2.4% en septiembre desde el 1.9% en agosto. Los economistas proyectaban un 2.2%, pero el aumento se debió principalmente a los precios más altos de los alimentos y a una desaceleración en la caída de la gasolina. En septiembre, los canadienses pagaron un 4% más por sus compras en el supermercado comparado con el mismo periodo de 2024, impulsado por verduras frescas que subieron un 1.9% y productos azucarados que aumentaron un 9.2%. La inflación en alimentos ha repuntado desde abril, con carne de res y café contribuyendo por escasez. Los precios de la gasolina cayeron un 4.1% anual, menos que el 12.7% de agosto, debido a interrupciones en refinerías de Estados Unidos y Canadá, que elevaron los precios un 1.9% mensual. Los alquileres impulsaron la inflación con un repunte al 4.8% interanual, el componente más significativo. Excluyendo gasolina, la inflación subió al 2.6%. Los precios de viajes turísticos cayeron un 1.3% anual, menos que antes, por eventos en Estados Unidos y Europa que encarecieron hoteles un 4.6% desde agosto. Este informe es el último antes de la reunión del Banco de Canadá el 29 de octubre, donde sus indicadores de inflación subyacente superan el 3% por encima del objetivo del 2%. En salud, un estudio revela que introducir el maní en la dieta de los bebés desde los 4 meses puede reducir las alergias alimentarias hasta en un 43%, marcando un cambio en las recomendaciones pediátricas. Un estudio reciente de la Universidad de Chicago, publicado el 16 de octubre en JAMA Pediatrics, confirma que introducir maní en la dieta de bebés desde los 4 meses reduce las alergias al maní hasta en un 43%. Los investigadores analizaron a más de 1.300 niños nacidos entre 2010 y 2021 en Estados Unidos. Descubrieron que los bebés expuestos al maní entre los 4 y 6 meses tenían una probabilidad mucho menor de desarrollar alergias, comparado con generaciones anteriores que esperaban hasta el año para darles maní. Las guías médicas en América del Norte ya habían cambiado en 2017, cuando la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Canadiense de Alergia e Inmunología Clínica recomendaron ofrecer pequeñas cantidades de maní diluido en leche materna o fórmula desde los 4 meses, especialmente en bebés con antecedentes familiares de alergias. En Canadá, se estima que 3 millones de personas viven con alguna alergia alimentaria y el maní sigue siendo una de las más comunes y potencialmente graves. La doctora Jennifer Protuger, de la Universidad de Manitoba, explicó: evitar los productos alérgenos no previene las alergias, las causa. También recomienda empezar con una pizca de mantequilla de maní diluida en una cuchara de leche.
Expertos canadienses insisten en consultar al pediatra antes de ofrecer alérgenos, especialmente si el bebé tiene eczema severo. El estudio fue financiado por los Institutos Nacionales de Salud y concluye que la introducción temprana del maní no aumenta las reacciones graves, sino que previene sensibilización y mejora la calidad de vida de las familias. En tecnología, una caída global de Amazon Web Services provocó interrupciones masivas en plataformas, bancos y sitios gubernamentales en varios países, incluyendo Canadá. Una caída a nivel mundial. Plataformas como Snapchat, Zoom y Duolingo, además de una gran variedad de bancos y negocios, experimentaron una larga interrupción de sus servicios. El problema, una falla en el sistema de servicios web de la compañía Amazon. Todos nos hemos vuelto muy dependientes de la nube y de los grandes hiperescaladores. La ventaja es que obtenemos excelentes servicios de productos que pueden amortizar gran parte de lo que haces a nivel general. Los costos son bajos y los niveles de servicio altos. Eso es lo bueno. Lo malo es tener todos los huevos en una sola canasta. Amazon Web Services proporciona a un sinnúmero de empresas alrededor del mundo la posibilidad de tener sitios web, aplicaciones y guardar archivos, entre otras funciones, todo en una sola plataforma. Entrada la tarde, algunas compañías habían empezado a recuperarse, pero los usuarios reportaron que seguían experimentando el mismo problema. Una falla que, según expertos, podría costar cientos de miles de millones de dólares. Es muy difícil de predecir. Vivimos en una era en la que dependemos mucho de los proveedores de la nube. Por lo tanto, necesitamos que estén a la vanguardia de su juego. Y hoy Amazon no lo estuvo. Esta es la mayor interrupción de Internet desde el año pasado, cuando una falla en la plataforma CrowdStrike paralizó sistemas tecnológicos en hospitales, bancos y aeropuertos, lo que expuso la vulnerabilidad de los sistemas interconectados de Internet. Y en la entrevista te presentamos la segunda parte de nuestra conversación con Níger Sarabia, representante de la Alianza por los Trabajadores Migrantes. Soy Paula Pinzón. Sigan con más de Canadá en español. Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es La Entrevista con Irving Selván. Conéctate, infórmate y forma parte del cambio. Ahora, esto abarca a prácticamente un amplio sector de los migrantes. Estamos hablando de estudiantes, es decir, un estudiante que pueda tener algún problema, un ejemplo de acoso en un determinado caso, puede también acudir con ustedes, ¿no? Sí, nosotros vemos, como mencioné antes, estamos conectados a nivel nacional. Pertenecemos a una red nacional que se llama la Red Nacional del Migrante, donde más de 40 organizaciones estamos conglomeradas en esta red y nos compartimos información, también compartimos servicios. Quiere decir que si un trabajador desde el área más remota de Saskatchewan, digamos, nos contacta, nosotros tenemos organizaciones que trabajan de la mano con nosotros en esa zona y vemos, primero hacemos la primera evaluación de ver qué es lo que el trabajador necesita y así lo conectamos con diferentes servicios, ya sea con abogados, clínicas legales, o ya sea con bancos de comida o con organizaciones de asentamiento que están en el área. Todos estos servicios nosotros los damos totalmente gratis. Wow. Y como una parte de apoyo, de una red de apoyo que se ha establecido en Canadá para hacer que el trabajador se sienta más, encuentre esa información que anda buscando y para que sea menos vulnerable cuando está siendo abusado o pueda ser que vaya a ser abusado en el futuro. Claro. También hay, hacen talleres, hacen algún tipo de eventos ustedes durante el año, durante jornadas informativas. Sí, nosotros tenemos, ya sea a nivel de miembros, como lo mencioné antes, nuestra dirección es la membresía. Quiere decir que el trabajador migrante es el centro de nuestro trabajo. También ellos son los que aprueban y desaprueban los planes de que la organización trabaja anualmente en diferentes sectores. Esto va de acuerdo a los abusos o las circunstancias que se están viviendo en cada sector, en cada momento. Y depende de ese plan, nosotros elaboramos una serie de talleres virtuales
talleres en persona, dando información sobre los temas que los trabajadores están pidiendo. Quiere decir que si hay un grupo de trabajadores que quiere saber sobre cómo organizarse o saber sus derechos en sus lugares de trabajo, nosotros damos esos talleres. Si tenemos un organizador en el lugar, los talleres se hacen en persona. Si no, se hacen lo que es en línea. No importa si el trabajador habla inglés o no, nosotros tratamos de ser muy inclusivos, porque ese es el mandato que los miembros nos han dado, de que todas las reuniones o los talleres que se hacen en el idioma que la persona habla. Quiere decir de que lo hacemos en Zoom y tenemos cuartos y traductores disponibles para que la información llegue en el idioma que la persona lo necesita. Wow, pues se me hace un servicio extraordinario, sobre todo lo que dices que es accesible y que es gratuito, sobre todo en el mar de información que existe en las redes sociales. Mucha gente cae hasta en la trampa, ¿no? De que de repente alguien se ofrece, entre comillas, para ayudar y luego te piden dinero para dizque confirmar tal cosa o para saber información sobre tal cosa, dinero, paga por no sé qué tantas cosas. Es una buena opción, me parece que es una buena manera de ayudar realmente a los migrantes. Pregunta, ¿tiene que estar necesariamente la persona aquí en Canadá ya? ¿Está establecida o no importa que todavía viene a Canadá y quiere, no sé, va a trabajar el próximo año, por ejemplo, y quiere saber más sobre los temas? ¿Ya les puede contactar o necesariamente tiene que estar aquí la persona? Pues fíjate que hemos tenido varios casos de que trabajadores ya han estado aquí o trabajadores se dan cuenta de nuestra organización y piden información. Nosotros en ese caso tratamos de, por el número amplio y grande que tenemos de trabajadores contactándonos diariamente, se nos hace muy difícil. Tratamos siempre de referir, por ejemplo, si un trabajador quiere saber sobre ciertos procesos, nosotros los transferimos o los referimos a organizaciones que dan este tipo de apoyo, como los multiculturales o como a organizaciones de asentamiento. En todo Canadá sabemos que hay siempre asociaciones latinoamericanas, en este caso, que dan ese tipo de apoyo. Nosotros canalizamos esta información y lo referimos a estas organizaciones para que nos den y nos dejen un espacio más amplio a nosotros para trabajar con los trabajadores que ya están aquí y que están con una necesidad totalmente urgente. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue la entrevista con Irving Selván. Mantente informado de los temas más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.